Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de este canal. En este video voy a hablar de, voy a tratar de hablar de lo que es el síntoma desde la propuesta de Lacan, y digo voy a tratar porque es muy poco lo que he podido obtener de información al respecto. Entonces pues voy a explicar lo que yo he ido entendiendo. Y habiendo dicho eso, pues lo mismo que digo en otros videos: si me equivoco, si quieren corregirme, si ustedes han entendido otra cosa, pues háganmelo saber. Por lo mismo, tomen lo que digo en este video con pinzas, o sea, tómenlo con cautela, no lo tomen como una aseveración o como una teoría. O sea, lo que yo digo no lo tomen como una teoría tajante, rígida, dura, como lo que es, no es como lo que yo he entendido, es una aproximación. Y pues bueno, por lo que yo entiendo, y tal vez sus buenos ustedes sepan más, Lacan de cierta forma hizo sus propuestas basándose en lo que planteaba Freud, pero las llevó un poco más allá. En algunos casos incluso les daba una inversión, ¿no? Las tomaba y las proponía como algo que era de manera inversa, ¿no? Y creo que el tema del síntoma no es tan diferente, pero tampoco creo yo que la propuesta que hace sea tan alejada a la que hacía Freud. Y de cierta forma, por lo que yo he entendido, creo que yo soy un terapeuta familiar, ya lo he mencionado en otros videos. Entonces cuando yo salí de la licenciatura, el enfoque en el que yo me formé para ser terapeuta, pues fue el enfoque sistémico, fue la terapia familiar. Y de cierta forma es un enfoque que tengo pues aprendido, que se me hace interesante, que lo he ido dejando de lado en la consulta porque creo que se ha quedado muy corto en muchos aspectos. Pero menciono todo esto porque debido a esa formación para mí me es imposible encontrar ahí un puente o una conexión entre lo que propone Lacan con lo que plantea Freud, pero también con lo que de cierta forma se plantea como un contexto sistémico, como un contexto de sistemas. ¿A qué voy con todo esto? Y repito, tomen lo que voy a decir con pinzas, estoy abierto a la réplica, a los comentarios, pero la propuesta de Lacan difiere a la propuesta de Freud en el sentido de que Freud decía que el síntoma, pues de cierta forma es la expresión de un conflicto, ¿no? De la neurosis tal cual, que muchas veces tiene que ver con que la represión no se ha instaurado y muchas veces o ha fallado de cierta forma. Y entonces eso que no se ha reprimido del todo está ahí flotando, ¿no? Y entonces eso que está flotando pues entra en contacto con el yo, con el ideal del yo, el super yo, y pues muchas veces choca contra nuestros ideales. Para decirlo de manera más coloquial, muchas veces el síntoma es una respuesta y una formación de compromiso entre lo que queremos y lo que debemos ser, ¿no? Entre lo que deseamos, lo que nos gusta, lo que nos mueve, versus lo que la sociedad dice que está bien o está mal, de cómo deberíamos ser o cómo tenemos que ser, por así decirlo, ponerlo en palabras muy cortas, muy resumida. Y la propuesta de Lacan tiene que ver más bien con el hecho de que el síntoma es más bien una respuesta no a este conflicto interno, no una cuestión del individuo con su propio psiquismo, sino más bien a una cuestión del individuo en relación con el otro, en relación con otra persona, que va de la mano con lo que él planteaba con respecto a la angustia, ¿no? Para Freud la angustia pues tiene que ver con la culpa, tiene que ver con esta cuestión de que aquello que quiero hacer tiene un efecto, tiene un impacto en nosotros, tanto física como mentalmente, y entonces ese impacto nos puede o paralizar o nos puede movilizar de ciertas formas, ¿no? Pero la angustia tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? De qué va a pasar si hago esto, qué va a suceder si me atrevo a realizar ciertas acciones, ¿no? Para Lacan es más bien una interrogante de qué soy para el otro, ¿no? Por eso utilizaba esta metáfora de la mantis religiosa, ¿no? La mantis se voltea a ver a su pareja y entonces
el macho en este escenario, hablando metafóricamente, pareciera que entonces se enfrenta ante la duda de qué soy entonces para ti, tu pareja sexual en este momento, o soy tu alimento, ¿no? Y entonces Lacan va situando el síntoma, por así decirlo, en esa región, en esa parte. ¿Qué es lo que el otro desea, ¿no? ¿Qué es lo que el otro me desea? ¿Qué es lo que soy para ese otro? Y entonces el síntoma, de cierta forma, sale del individuo para entrar en una cuestión, por así decirlo, relacional, ¿no? De una cuestión de interacción, pero no una interacción que se entienda meramente como en lo sistémico, como una cuestión transaccional, ¿no? De comunicación y reglas y todo esto, ¿no? Sino que para Lacan tiene que ver con una cuestión, como yo decía, que se va enmarcando como en el terreno de la angustia, pero por ende también en la cuestión del deseo. ¿Qué es lo que me desea? ¿Qué es lo que soy para esta persona? ¿O quién soy para esta persona? Y entonces el síntoma de cierta forma se va armando o se va articulando desde ese lugar. Viéndolo desde ahí, entonces podemos agregar que Lacan mencionaba que todo deseo conlleva un deseo de reconocimiento, ¿no? Todo el deseo que nos mueve a los seres humanos conlleva que el lograr o llevar a cabo ese deseo, pues podamos ser reconocidos por otra persona, ¿no? Yo lo voy entendiendo como una cuestión de amor, de cierta forma, y creo que sí lo decía así. Creo que de Lacan es esta frase muy famosa de toda demanda es una demanda de amor. Todo lo que hacemos, todo lo que nos mueve, todo lo que decimos, lo que no decimos, de cierta forma es una demanda de amor del otro. Estamos pidiendo constantemente que otros nos amen, que otros nos reconozcan, que otros nos deseen. Y entonces el síntoma creo que se puede ir entendiendo como una respuesta a esto, ¿no? El síntoma desde esta propuesta es, por así decirlo, la forma en la que el individuo, en que la psique del individuo, en que el inconsciente del individuo va reconociéndose como un posible objeto de amor para otros, y si realiza o no realiza ciertas cosas, puede llegar a ser ese objeto de amor. Lo estoy diciendo de una manera muy concreta porque, repito, no es algo que yo maneje al 100. Para mí es meterme en terrenos muy complicados, muy complejos, pero vaya, a veces creo que es necesario para poder entender o llegar un poco más lejos de... Y como decía, creo que es interesante porque aún así yo no concibo esta propuesta sin ir entendiendo un poco lo que proponía Freud, ¿no? En realidad la propuesta de Freud creo que entre líneas va diciendo eso. Si hay un síntoma es porque de cierta forma el inconsciente o el aparato psíquico encontró ese punto medio para satisfacer al ello y al yo y al super yo, ¿no? O sea, de cierta forma el que una persona tenga un síntoma le permite vivir algo que satisface una parte de sí mismo y al mismo tiempo satisface otra parte de sí mismo, o sea, se queda en un punto medio. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quedarse en el punto medio? ¿No? ¿Por qué no decidir por un lado o por el otro? Y creo que la respuesta va cayendo también en la misma esfera del amor. Muchas veces las personas no realizan lo que quieren o no llevan a cabo lo que quieren precisamente por miedo, ¿no? Muchas veces dicen, es que creo que va a estar mal. Algo que constantemente escucho en la consulta es que muchas personas dicen, es que no quiero llorar porque a mí me han dicho que llorar está mal y entonces no lo voy a hacer, ¿no? O yo quiero vivir mi sexualidad de esta forma, pero hacerlo implicaría terminar con mi pareja, por ejemplo, o que me da raro, o que me consideren como un pervertido, una pervertida, o que estoy cometiendo un pecado, ¿no? Tal vez para muchos de ustedes suene como algo peculiar, por decirlo menos, o se extrañen al escuchar que yo hablo de que alguien dice pecado, pero tal vez para muchos de ustedes esto es algo con lo que aún se puedan relacionar, ¿no? Porque pareciera que en general en la sociedad
como que ya no se habla tanto de pecados ni de cuestiones religiosas, pero creo que en el fondo todavía permea mucho. Y ese es el punto de esta cuestión. Para Freud, la culpa tiene un papel muy importante en cuanto a la angustia, en cuanto al síntoma, precisamente porque estamos hablando de vivir en una sociedad. Y hablar de sociedad implica hablar de relaciones, implica hablar de estar insertados en un grupo y ese grupo dentro de otro grupo y así, ¿no? Y el primer grupo al que pertenecemos y que es lo que va estructurando nuestro psiquismo en los primeros años de vida y que se va arraigando después por lo mismo, es la familia. Y muchos pueden decir que la familia pues se va conformando por la sangre, por los vínculos sanguíneos, por los genes, y sí, obviamente eso es una parte muy importante, pero otra parte de la que no se habla mucho es del amor. Las familias, independientemente de cómo sean sus relaciones, de si son cercanos, son lejanos, son conflictivos o hasta violentos, o son muy acompañadores, pueden ser hasta muéganos, como se dice en terapia familiar. Estamos hablando de amor todo el tiempo, estamos hablando de un grupo de personas que comparten espacios, comparten tiempos, vivencias, y aunque el vínculo sanguíneo está, en realidad es el amor lo que va uniendo a todos esos miembros. Y entonces cuando uno de los miembros piensa en hacer algo, o quiere hacer algo, o desea hacer algo que está mal visto, casi siempre ese está mal visto inicia desde lo que se vio en la familia. Y en realidad lo que a muchas personas las incapacita o los lleva al síntoma es esta cuestión del amor, ¿no? O sea, yo creo que tanto en Freud como Lacan, la cuestión de ser amado o no amado, o amada o no amada, es lo que está en juego en muchas cosas. Si hago esto, entonces mis papás me van a ver así y por ende voy a dejar de ser amado y voy a ser expulsado, ¿no? Creo que ya lo he mencionado antes en otro video, otros videos, pero creo que eso es algo de lo que menos tolera el ser humano. Está la incertidumbre, pero el hecho de dejar de ser amados y de ser expulsados o dejar de pertenecer a la horda, como lo proponía Freud, es algo casi intolerable, ¿no? Entonces, de cierta forma, el síntoma es una manera en que el ser humano ha encontrado, en que la psique del ser humano ha encontrado una manera de darse satisfacción a sí mismo, de una manera muy desdibujada, que muchas veces, como ya lo mencionaba yo en el video anterior, se obtiene una ganancia secundaria, pero repito, no la ganancia secundaria que se maneja de la familiar de, pero tienes tus ganancias secundarias o algo estás disfrutando de ahí, no, porque muchas veces el síntoma se vive con mucho sufrimiento y la ganancia secundaria no es una cuestión placentera, sino que es más bien una cuestión tan inconsciente, tan desdibujada, que algo se satisface ahí, pero no hablando desde una cuestión de placer, o sea, es algo completamente alejado, ¿no? Pero al mismo tiempo, el síntoma de cierta forma le va dando, por así decirlo, satisfacción a esos ideales, a eso que la otra persona espera de uno mismo, de una misma, ¿no? Como yo decía, hay muchas personas que dicen es que yo no puedo llorar o yo elijo no llorar porque de cierta forma eh, si lo hago me van a regañar en mi casa. O sea, suena absurdo, pero muchas familias en México son así. Muchas familias en México son muy intolerantes con las emociones, son muy agresivas con las emociones y no dan espacios para eso, ¿no? Es por eso creo yo que también en México los casos de depresión, de melancolía, como ustedes lo quieran llamar, han ido a un aumento por muchas cuestiones, pero uno de esos factores familiares tiene que ver, y también por eso es que muchas familias en México son alcohólicas o son dependientes de sustancias o caen en la violencia precisamente porque no hay espacios para hablar de lo que sucede, ¿no? Y eso, repito, nos lleva a la cuestión del síntoma. Entonces, esa es como la propuesta freudiana, retomando lo de Lacan, tiene que ver con esta cuestión, la cuestión de lo que el otro me desea, lo que el otro quiere de mí o espera de mí, tiene que ver con esta parte del amor, ¿no? Si dejamos un poco de lado esto que decía Freud, que estaba yo mencionando, entonces la cuestión del síntoma muchas veces tiene que ver con tratar de ser esa persona que el otro espera,
tratar de darle esa satisfacción a los padres de manera más concreta, ¿no? De esa persona que fue el primer vínculo con quien establecemos, a la redundancia, ese vínculo, esa relación, y casi siempre es la madre, ¿no? Un ejemplo muy claro que creo que yo podría poner es el caso del asma. Si ustedes se dan cuenta o analizan el asma, se van a dar cuenta, y esto es algo que muchas madres no admiten, pero eh, yo lo quiero escuchando y yo mismo he padecido de asma, y haciendo un repaso de mi propia vida, tiene mucho que ver con cómo hay madres, y digo madres porque casi siempre va por ahí, pero puede ser madre y padre, o sea, también hay padres que pueden caer en esta situación, pero tanto la madre o el padre, o uno o el otro, son muy absorbentes, son muy asfixiantes. Y digo asfixiantes porque son padres que están muy angustiados, muy preocupados por lo que le pueda pasar a sus hijos. Son padres que van sobreprotegiendo, pero que en esa sobreprotección caen en unas dinámicas en donde el niño, en lugar de ser cobijado o ser protegido, la sobreprotección es tanta que de cierta forma evita que el niño o la niña se desenvuelva, que viva, por así decirlo, y eso tiene una cuestión asfixiante. Ahora, ahí la cuestión sería, bueno, ¿por qué hablo yo de una cuestión del asma desde una cuestión psicológica? ¿Por qué no desde una cuestión física? Porque muchas personas dicen que el asma, que muchas enfermedades solamente tienen una base física, ¿no? Cuestión de alergias, humedad, la cuestión de cambio climático, sí puede tener que ver, pero también creo yo que es desde la psique que se originan la mayoría de las enfermedades, ¿no? Tampoco digo que todas, depende. O sea, si estamos hablando de virus, bacterias, pues obviamente, o sea, no quiero que se caiga como en esta idea de negar la realidad, ¿no? Como muchos colegas dicen que si piensas positivo, si piensas en que vas a estar sano, nunca te vas a enfermar, porque no es así. El COVID-19 lo ha dejado muy claro, ¿no? O sea, sería como negar años y años y cientos de años de medicina, de ciencia. Obviamente hay cuestiones que tienen que ver con microorganismos, otros organismos que no están bajo nuestro control, ¿no? Es algo que existe. Pero habiendo dicho esto, también creo que es importante distinguir qué le corresponde a qué, o sea, qué situaciones, qué cuestiones le corresponden a una cuestión de la psique, de todo esto que estoy planteando, y qué cuestiones le corresponden meramente a algo biológico, algo físico, algo fisiológico. O sea, es cuestión de ver cómo distinguirlo, ¿no? Retomando el tema, eh, la cuestión del asma es, bueno, ¿por qué si los padres tienen estas actitudes, pero por qué eso se traduce en que el niño o la niña físicamente empiece a cerrar los pulmones? ¿Por qué los bronquios aprietan? ¿Por qué el niño no puede respirar? Esa es como la cuestión más interesante, ¿no? Porque esas conductas conllevan una respuesta física, y muchas veces tiene que ver con esta cuestión del amor. La madre desea a un niño o una niña que de cierta forma le dé motivos para seguirlo protegiendo y protegiendo y sobreprotegiendo. Y el niño, muchas veces por amor, por tratar de ser reconocido, de ser amado, de ser deseado, le da esos motivos a la madre. Y muchas veces los deseos, aunque muchos se puedan como sacar de onda con esto, pueden ser destructivos. Muchas veces el deseo del otro implica comerse al otro. Ya lo mencionaba en el video anterior, está la pintura de Cronos devorando a sus hijos, ¿no? La metáfora de Lacan, de la mantis devorando a la pareja, también es una metáfora que lo deja muy claro, ¿no? Creo que hay mucho de esta metáfora, de esta cuestión de qué tanto el amor implica comerse o devorarse al otro, y qué tanto lo vamos viviendo así. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, aunque no se habla como de un síntoma tal cual, pero si retomamos como lo que se ha ido planteando de lo que es un síntoma que tiene que ver con una cuestión que absorbe la vida de las personas, que sustituye la vida sexual, el amor, la culpa, la angustia, bla, bla, bla. En las parejas también podemos hablar de síntomas, y muchas veces cuando se abordan temas de pareja en consulta, una o ambas partes dicen, es que él o ella quiere esto de mí,
es que yo hago esto porque es lo que esta persona espera, es que yo hago esto porque él quiso, es porque yo hago esto porque él me lo pidió, porque es su culpa, ¿no? O sea, casi siempre hay una cuestión como de es que él o ella quiere esto de mí y por eso yo lo hago. Entonces, yo así es como voy entendiendo esta cuestión y por ende nos lleva a esta cuestión de la angustia que planteaba Lacan, ¿no? O sea, ajá, si esta persona quiere esto de mí, ¿por qué lo quiere de mí? Pero más aún, yo porque estoy accediendo a eso, ¿no? Y entonces eso tarde que temprano lleva a la pregunta de, bueno, y entonces, ¿qué soy yo para esta persona? ¿Quién soy yo para esta persona? Pero también, ¿quién soy yo para mí? ¿O qué soy yo más allá de esto, no? ¿Podré ser algo más? Y entonces, eso tarde que temprano lleva a enfrentar la angustia, lleva una cuestión pues, bastante existencial, bastante fuerte, una cuestión filosófica que creo que en el gremio de psicología se ha olvidado mucho, que la psicología proviene de la filosofía, no proviene de la ciencia tal cual, o sea, no desde una cuestión médica, sino desde una cuestión filosófica, desde el preguntarse, desde el cuestionarse, que es una tradición que filósofos de antes pues, han planteado, ¿no? Pero bueno, creo que para no hacer redundante el video, puedo terminar ahí. Espero que haya quedado más o menos claro. Si tienen dudas, si tienen comentarios, háganos saber. Y pues bueno, los espero en el próximo video. Hasta entonces.